Señores, ya estamos de retorno acá en Brújula en su edición 2021. El tiempo pasa, el tiempo biológico también. Nosotros nos envejecemos, el país se envejece. Pero veo que todavía hay muchas cosas que en estos 2 meses en los que estuvimos alejados siguen siendo los problemas de siempre en la Argentina. Si vos y yo nos detenemos un minuto a pensar y decimos, a ver, pasó enero y febrero desde la última vez que nosotros nos vimos, ¿no? ¿Qué pasó en la Argentina en este tiempo? ¿En qué mejoramos? ¿Cuáles son los problemas que hemos logrado solucionar? ¿Cuál es el grado de eficiencia y de efectividad que ha mostrado el gobierno nacional a través de su performance política para lograr su cometido, aquel que lo llevó a ser gobierno en las elecciones del año 2019? Bueno, te invito, pensemos juntos. ¿Hay algo que se te ocurra? ¿Hay algún logro importante? Mira que acá siempre voy a tratar de ser objetivo. Más allá de que alguno que todavía no fue a la facultad te dice, no, un periodista no puede ser objetivo, porque siempre opina desde la subjetividad. Cuando se dice que un periodista es objetivo, se refiere a la tarea periodística hecha con objetividad. Mostrar las dos campanas, mostrar las dos verdades, las dos caras de una moneda, en forma imparcial. A eso se le llama objetividad. Más allá de las preferencias, los gustos, un periodista también tiene que saber abstraerse, como lo hace un juez en la justicia, sobre un montón de cosas que te rodean y que forman parte de tu cotidianeidad, como dice Ortega y Gasset. Claro que para hacer eso hay que tener algún tipo de formación. Si todavía no lograste saber qué es lo que ha hecho el gobierno en estos 2 meses, yo te lo voy a decir. Seguimos con un proceso inflacionario alto, 3,5 enero, 3,6 febrero. No hemos logrado vacunar a la mayor cantidad de personas, como lo ha hecho, por ejemplo, Chile, cruzando la cordillera. No es que tengo que cruzar el Atlántico para darme con los países del primer mundo. Chile, un país que está sumergido también en unas rispideces sociales fuertes, en unas tensiones sociales. A pesar de eso, logra tener políticas de Estado y se ha convertido en el líder mundial en la colocación de vacunas. Nosotros todavía no. De hecho, el presidente Alberto Fernández habló por cadena nacional el día jueves. Lo criticaron mucho por el uso de la cadena al doctor Alberto Fernández. ¿Por qué usa la cadena? 12 minutos de cadena. A ver, muchachos, empecemos a tranquilizarnos un poco a la hora de examinar hechos. Nosotros quedamos enfurecidos con la cadena nacional de radio y televisión cuando había un uso abusivo de la cadena hecho por su jefa política, Cristina Fernández, cuando era presidenta de la nación. Después vino Macri y no la usó nunca la cadena nacional. Ahora viene Alberto Fernández como presidente, la utiliza por primera vez en el año para comunicar un mensaje que debía comunicarlo el propio presidente. El presidente debía decirle al pueblo argentino en qué situación epidemiológica se encuentra hoy la Argentina después de 1 año de haber anunciado la cuarentena más larga del mundo. Debía decirle cuáles son las restricciones que va a tomar el gobierno nacional a partir de ahora a los efectos de prevenir una futura crisis que no podamos superar. De hecho, el viernes hizo una reunión importante con gobernadores para saber cómo enfrentamos a la segunda ola de la pandemia. Es cierto que no hemos tenido hasta hoy la mejor performance, pero también es cierto que el presidente, en mi opinión, ha hecho bien en hacer uso de la cadena para comunicar él, y no por interpósita persona, qué es lo que hace el gobierno. Porque en verdad, al que elegimos es a él. No lo elegimos a Cafiero. Tampoco le elegimos a Carla Bisotti,
como ministra de Salud. Prefiero que me informe el empleado directo del pueblo, que no es otro que Alberto Fernández. Así que desde ese punto de vista me parece que la crítica no es razonable. Entonces tenemos inflación, tenemos mala economía, no hemos prosperado todavía en el arreglo de la deuda, seguimos con el problema de las vacunas y todavía estamos amenazados hoy por la segunda ola que puede llegar con virulencia a la Argentina. Ese es el panorama nacional. Una parte. La otra parte es la gran cantidad de problemas que todavía no hemos solucionado en la Argentina y que tienen una raíz común. ¿Sabes cómo se llaman los problemas, las contingencias aciagas que vive la Argentina? Yo sé que esto puede molestar a cualquiera, pero siempre digo, no soy político para andar quedando bien o para decir las cosas políticamente correctas. Soy periodista y tengo que decir la verdad, lo razonable y lo justo. Esa raíz común se llama Cristina Fernández de Kirchner. Por esa razón el país tiene la innumerable cantidad de problemas que tiene hoy con el tema judicial, con innumerable cantidad de problemas que no hemos tenido solución porque perturba al gobierno. Da la sensación que la peor enemiga del gobierno al cual pertenece es la propia Cristina Fernández. Ha sumido ya en un estado de debilidad política al propio presidente de la Nación, toda vez que le sopló ya varios ministros. El próximo puede ser Sabrina Frederick, que la tienen en la mira. Tuvo un encontronazo a raíz del episodio de esta chiquita de 7 años con el propio Bernie. Así que es toda una situación confusa en el panorama nacional que lo único que trae es un grado de insatisfacción y de incertidumbre. Como si eso fuese poco, los grandes, ¿qué te puedo decir?, detractores del Fondo Monetario Internacional, como es Alberto Fernández y su gobierno y su jefa política, ¿por qué recurrió al Fondo Macri? ¿Qué hizo Macri? ¿No se endeudó esto y el otro? Yo les recuerdo que cuando uno elige a un presidente, no elige para que me cuente la herencia que recibió. Se supone que él ya debía haberla conocido. Se lo elige para que solucione los problemas. Y como decía Sarmiento, al pasado no hay que criticarlo, hay que superarlo. Y de eso se trata. Entonces, ¿cómo hacemos para superar esto? Primero, identificando el problema. El problema hoy es Cristina Fernández y todo su raíz judicial y la impunidad que ella quiere lograr. Eso como para redondear un poco el tema nacional, y ahora vuelve Alberto al fondo con un crédito que le van a dar a los países emergentes de 3.500 millones de dólares. Claro, cuando te da sin pedirte nada a cambio el fondo, los gobiernos ponen la mano para recibirlo. Es el caso del gobierno, que es el más crítico, feroz del Fondo Monetario Internacional. Acá en Salta, la provincia ha tenido una mediana performance en el tema de la vacuna, y esta semana que estamos transcurriendo, juntamente con la pasada, hizo epicentro otra vez el famoso vacunatorio VIP, que ya se convirtió en un escándalo nacional cuando a nivel nacional todo el mundo se dio cuenta que el gobierno, utilizando el sistema prebendario y privilegiado, vacunó a quienes no tenían que vacunarse. En aquel momento, ya en radio, escúchame, 101.5 Radio 10 Salta, a partir de las 10 de la mañana, hacía un editorial sobre ese tema, que es la cuestión de la ética. La ética no puede estar ausente en las decisiones de ningún gobierno y tampoco en la de los funcionarios que la integran. La ética no es igual que la moral. La ética es personal, la moral es pública. Entonces, la ética de los ministros que integran el gobierno tiene que estar presente en sus decisiones. Y la moral pública del gobierno tiene que estar a resguardo, porque debe haber una sociedad de la confianza. No hay mayor estafa a un pueblo que no poder confiar en el gobierno que eligió. El gobierno nacional hizo todo. Espero que el gobierno de Salta no haga todo para que su nivel de credibilidad
termine completamente dañado precisamente por sus propios actos. ¿Cómo hacemos para creer cuando la mentira termina enseñoreada entre nosotros? Es la moneda de cambio. Bueno, eso le pasó al gobierno nacional y también ocurrió acá en Salta, lo habíamos dicho ya anticipadamente cuando ocurrió esto a nivel nacional. ¿Qué pasará en el resto de las provincias? Bueno, acá saltó también el problema, pero una decisión contundente del gobernador. Algunos dicen, sí, se anticipó al fiscal federal Toranzo que le iba a pedir igual y la van a tener que exhibir. Por esa razón Sáenz dio la orden de que den inmediatamente el nombre de los vacunados al COE. Este es un escándalo de peluquería, pero que revela la falta de ética de los gobiernos y el desorden con el que se hizo la vacunación aquí en Salta. Entonces, es importante que un gobernador empiece a ordenar los criterios lógicos y justos sobre los cuales se va a producir el hecho más importante para la salud pública, que es la vacunación. Sobre todo cuando hay una escasez de vacunas que fue anunciada por el propio presidente de la Nación. Mirá si no es importante lo que dijo Alberto Fernández usando la cadena nacional. No hay vacunas. Hemos recibido solamente el 6% de lo que hemos contratado. Hemos comprado más de 65 millones de dosis. Vacunamos 100.000 personas por día, dijo Fernández en su discurso. Entonces, saltarse la fila ya deja de ser un problema menor. Es realmente un problema grave, que tiene que ver con estas dos cosas, el desorden y la falta de ética, que daña la credibilidad y la confiabilidad en un gobierno. El gobierno de Sáenz espero que logre superarlo rápidamente, porque tampoco da para más. Y ahí se exhibió 22 personas, ninguna de ellas, creo yo, que es tan estratégica como se supone que es la definición que ha dado el COE de estratégicos. Después vamos a charlar con el invitado de la noche sobre ese tema un poco, porque no vamos a entrar en el escándalo de peluquería, cuando en definitiva hay cosas mucho más importantes que se tienen que hacer en Salta. Esta noche quiero hablar del tema también de la reforma que vamos a hacer de la Constitución provincial, esa reforma parcial que involucra muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con la reducción de los mandatos. Me parece que es una cosa sumamente importante, toda vez que es importante para el sistema democrático y es importante para el sistema institucional. Darle vigencia a la democracia sustantiva, no solamente a la formal. Son los temas que vamos a abordar, no quiero explayarme más para no quitarle tiempo al invitado que tenemos en la noche de hoy. Estoy feliz de estar de nuevo con vos, en contacto, porque es importantísimo que tengamos una brújula. Esta misma brújula que jamás va a permitir que perdamos el rumbo. Ya vengo. Muy bien, señores, estamos de retorno en la noche, en Brújula Política para no dormir. Y esta noche tenemos un invitado que es, digamos, central para poder abordar. Yo quise que esté acá esta noche, en la primera edición de Brújula, para que nos pinte un panorama general de qué es lo que estamos haciendo en el gobierno de la provincia de Salta, en beneficio o en perjuicio de los salteños. Y qué otra mejor persona que un hombre que lo conoce de adentro, de afuera. Es casi, yo diría, como el jefe de gabinete que no tiene Sáenz. Vamos a hablar con Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Trabajo de la provincia de Salta. Ministro Ricardo, ¿cómo anda usted? ¿Qué tal, Jorge? Como siempre, un gusto estar aquí y charlar de Tenemos tanto varias cosas para charlar. Hay tantas cosas para hablar, Pero vos sos muy ameno en la charla.
Así que vamos a charlar a calzón quitado, como Como dicen si estuviéramos las abuelas, nosotros ¿no? solos. Estamos solos, en compañía de la gente, una gran platea acá en Salta en esta noche de sábado. Quiero hacer una primera pregunta. El gobierno del doctor Gustavo Sáenz comenzó el 10 de diciembre del año 2019. Exactamente. O sea que llevamos menos de 2 años. Sí, un año, menos, exactamente. Sí. Hoy, ¿cómo lo notan al gobierno? ¿Charlaron eso alguna vez entre ustedes? Sí, por supuesto, lo hablo. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque, por ejemplo, el gobierno nacional, hay una encuesta, que ustedes por ahí la tienen que... Por eso escuchen Quo Vadis. Hay una encuesta que se envejeció antes de tiempo el gobierno nacional. Es un gobierno que se debilitó políticamente, que se envejeció porque pareciera ser que hay un hartazgo de la gente con el gobierno nacional. Y quiero ver si por ahí ustedes, que son personas que también les gusta gobernar conociendo la opinión de la gente, si tienen alguna noticia de eso o en todo caso, ¿cómo lo ven ustedes que son políticos formados? En primer lugar, nosotros vemos que este primer año de gobierno nos ha permitido aprender aspectos como enfrentar una situación en el norte de nuestra provincia apenas asumido, que ¿no? nos encontró con una importante cantidad de chicos que murieron como consecuencia de una situación de desnutrición, de falta de acceso al agua. Y hoy... ¿Pero eso cuándo fue, Ricardo? Eso fue en el año 2020, en enero... Enero del 2020. Enero, febrero, marzo 2020. Y también abril del 2020. Hemos transcurrido ya un poco más de 2 meses del año 2021 y gracias a un enorme esfuerzo que ha hecho no solamente el gobierno provincial, coordinado con el gobierno nacional, con organizaciones internacionales, las Naciones Unidas, la Cruz Roja, una gran cantidad de gente, hemos logrado transcurrir por primera vez una importante cantidad de días sin tener que lamentar fallecimientos de niños por causa de desnutrición. Y esto implica que, en primer lugar, aquella decisión que tomó el gobernador de poner esto sobre el tapete, sobre la mesa, permitió justamente administrar los remedios necesarios. Ahora hay que seguir en esa dirección, hay que seguir trabajando con el acceso al agua. El segundo elemento tiene que ver, nosotros apenas transcurrido el comienzo del año, nos encontró, si vos recuerdas, un importante paro de docentes apenas comenzado el ciclo lectivo. Y este año, fruto también de haber hecho un ejercicio de diálogo, de haber entendido muchas situaciones, hemos logrado comenzar un ciclo sin medidas de fuerza, habiendo otorgado en una paritaria un aumento salarial que le daba previsibilidad y tranquilidad. Y cuando hablo de los docentes, en realidad los docentes son el fiel, el testigo de todos los empleados públicos, y esto nos ha permitido también comenzar un año de otra manera. Estos dos aspectos de alguna manera pintan lo que nosotros pretendemos como gobierno, año a año superarnos. Hemos logrado aprobar un presupuesto que tiene un aumento muy importante en términos de obra pública y pretendemos un año 2021 justamente con concreciones. Sin ir más lejos, el gobernador participó de la apertura del pliego para la planta depuradora de líquidos cloacales de la zona sur, un tema trascendente para el área metropolitana, pero muchas de esas cosas tienen que ver con obras no solamente en capital, obras en ruta, restablecimiento de obras en ramales ferroviarios. Entonces estamos con mucha fuerza, estamos convencidos de que obviamente hemos cometido errores, que habría cosas... Y te pregunto además, ¿sabes por qué? Porque estamos en un año electoral. Elecciones de medio tiempo las vamos a tener ya, el gobierno ha decidido el calendario electoral para el día 4 de julio, de este año. Así que es importante lo que me dice Ricardo Bellá, y la pregunta en todo caso, no es que me tire laureles, tiene que ver con el año electoral, cómo ellos analizan intrínsecamente cómo les va como gobierno.
Yo siempre creo, o le reconozco en todo caso a Ricardo Villada, un nivel de veracidad y de autenticidad. Por eso además se lo pregunto. Y hay un tema que es muy importante, este que vos tocás de enero, febrero y marzo, estamos promediando el mes de marzo, y no hemos tenido ningún episodio crítico de niños por desnutrición. Esto tiene que ver con un trabajo frenético. Digo frenético porque Salta, mis queridos amigos, tiene la misma edad de la nación. Y nunca antes se solucionó ese problema. Claro que pedirle a un gobierno que lo haga en 8 o 10 meses es mucho, ¿no? Por lo menos. Pero si se hicieron 7 pozos de agua en la zona. Primero hemos encontrado el camino, por lo menos el comienzo de la solución. Sabemos que esta es la dirección, el diálogo, tratar de hacer obras de infraestructura, hacerlos en diálogo con las comunidades y con los criollos en la zona. Vos estuviste en Tartagal anteayer, creo, ¿no? Sí, y permanentemente estamos. Y entender con el sentido común qué es lo que se necesita. Mira, había algo que pasaba. Las mamás de los chicos huichis, cuando un chico entraba en una situación así, debía trasladarse a un hospital como es el Juan Domingo Perón en la ciudad de Tartagal, y esto significaba que dejaba en primer lugar a muchos chiquititos en su comunidad solos, y a su vez culturalmente les resulta un choque muy grande. ¿Qué ha hecho el gobernador? Ha hecho un centro de nutrición directamente en Santa Victoria y lo anunció directamente en su concreción a fines del mes de diciembre. Ahora, te digo una cosa, yo valoro mucho eso que me estás contando, pero los otros gobernadores no necesariamente tienen que estudiar en Harvard para irse a dar cuenta de lo que tenían que hacer, ¿no? O sea, es un poco de criterio, de sentido común y de decisión política. Y de escuchar, de escucharlos. Sí. Yo mantuvo particularmente, pero lo mismo el ministro Camacho, la ministra Figueroa, y muchos ministros, el ministro de los Ríos, muchos permanentemente, te diría, en el territorio y escuchando y entendiendo. Y muchas veces te digo, no es una tarea fácil, porque no es que llegás y te aplauden. Son comunidades que tienen reclamos históricos y que tienen exigencias, pero hemos trabajado de esa manera y, como te digo, estamos en esa vía y creemos que es algo muy importante. ¿Cómo nos encuentran estas elecciones? Te diría, de una manera compleja. ¿En qué sentido? Porque nosotros sabemos que en muchas cosas hemos cumplido con la palabra. Creemos que hemos sido un gobierno en que hemos gestionado, hemos logrado atravesar esta situación crítica de una manera, a mi criterio, aceptable, porque hemos hecho un equilibrio entre la economía y la salud, hemos resuelto... Qué bueno que me diga eso el ministro, ¿eh? Me encanta economía y salud, es lo que venimos diciendo desde el primer día de la pandemia. La gente que no tiene trabajo y que no tiene, o sea, no puede tener acceso a la salud. Las personas que hoy por hoy no pueden tener un desarrollo económico, no claramente tienen otro problema de salud, que no será el tema del COVID. Pero no hay ningún país que no tenga una buena economía que pueda tener una buena salud. O sea, la economía es el soporte para tener una muy buena salud, si no, no. Estas cosas yo creo que las hemos resuelto aceptablemente, pero sí creo también que hay una insatisfacción muy grande de la sociedad, Jorge. ¿En qué y sentido? Hoy por hoy el humor social está realmente seriamente afectado. ¿Pero eso tiene que ver directamente con el gobierno provincial o enfrascados en el clima nacional? No, yo creo que claramente hay un clima de enfrentamiento, un clima de grieta, un clima de... uno ve la información, ve la situación de crisis como consecuencia de la pandemia, entonces hay una sociedad que realmente está cansada, que está harta. Y honestamente yo no sé cómo se va a traducir eso en las elecciones. Vamos a tratar de hacer nuestro mejor aporte, te diría, en cuanto a mostrar lo que hemos hecho. Pretendemos hacer una campaña edificada sobre esa base, diciendo nos habíamos comprometido en tal cosa, hemos cumplido con esto, no hemos... Ahora quiero llegar al tema ese que es muy importante, la reforma constitucional. De hecho, alguna vez ya lo tratamos con Ricardo Villada acá. Pero no quiero irme de este espectro que estaba señalando él, que son de alguna manera los logros que ha tenido el gobierno,
pero no para recitarlos, sino para comentarlos con vos. Es decir, ¿cómo podemos interpretar a un gobierno si no lo conocemos? ¿Cómo podemos creer en un gobierno si alguien no nos cuenta o nos hace vivir lo que hace el gobierno? Entonces, ese tema del agua me parece central. Me parece central el tema de lo que he hecho también con la renegociación de la deuda provincial, muy que es un tema muy importante. Vos sabés que Salta fue endeudada también en forma indiscriminada. Yo no quiero ser una persona que diga irresponsable, porque estaría dañando el prestigio, entre comillas, de los señores que están todavía sentados en la legislatura. Todos levantaron la manito para aprobar una deuda que Salta no la puede pagar. Entonces hay que renegociarla. Claro que eso tuvo que hacerlo el ministro Divasur por instrucción del gobernador de la provincia. Y con fuerte participación del gobernador, teniendo en cuenta que estas cosas son influidas por los escenarios nacionales, pero gracias a Dios se logró atravesar esta situación exitosamente. Pero también debemos destacar, Jorge, nosotros asumimos una provincia, en su momento, en la última etapa del gobierno anterior, se tomó una decisión de generar un cierre de las cuentas para lograr un equilibrio fiscal que se había perdido, y esto había afectado mucho la inversión. Dicho de otra manera, hay mucha gente que había entrado a trabajar a la administración pública, pero fruto de que estaba prohibido el ingreso, tenían contratos precarios. Había centros de salud que no recibían inversión. Había muchas cosas que se habían dejado de hacer, como seguramente usted en su casa, cuando no hace las cosas en su casa, ¿qué es lo que pasa? Se viene abajo, digamos. Y nosotros tuvimos que poner en marcha, en particular sobre el sistema de salud, haciendo un gran esfuerzo económico. Y hoy tenemos una situación en términos de infraestructura y también del personal, que hemos logrado que se normalice la situación de sus ingresos y de su estabilidad en el Estado. Y esto se ha hecho silenciosamente, le diría, con un gran esfuerzo y también en diálogo, y eso también lo marco como un punto muy importante. Nosotros en el marco de una pandemia teníamos medidas de fuerza, teníamos lugares en donde no había camas, en donde no había, la misma gente nos reclamaba que no había insumos básicos. Y hoy por hoy... ¿Y hoy cómo estamos con el tema ese? Comenzamos el año de una manera totalmente diferente, con un sistema de salud mucho más equipado, con el personal más contenido y con un sistema que está mejor preparado para esto que tanto nos asusta. El tema de la famosa segunda ola, el rebrote y tantas cosas. Ahora tengo una pregunta. ¿Cómo te llevas vos con el ministro de Salud Pública? Muy bien. Con el doctor Esteban. Muy bien. Quedó bien la relación después de la conferencia de prensa del otro día, porque decían, Villada le tiró la pelota a Esteban con el tema de los vacunados VIP y yo tengo muy buena relación con todo el gabinete, pero vos me conocés, Jorge, yo soy de decir las cosas como son. Y a mí me parece que en esto había que poner absolutamente en claro dos cosas que justamente me preocupó de poner en claro. ¿Qué? Primero, que no es que había habido una vacunación de todo el gabinete indiscriminadamente, el gobernador y demás. Dije con claridad, no se vacunó el gobernador ni su entorno familiar. Los ministros no nos vacunamos, ninguno nos vacunamos, excepto al que le correspondía, que era el ministro de Salud. Es un coordinador de la gobernación. Pero tiene rango de ministro. Sí, tiene rango de ministro, pero en particular los ministros no nos hemos vacunado. Y también... ¿Qué fue una picardía de Outes entonces? No, mire, en primer lugar, cuando comenzó el proceso de vacunación, no nos sentamos a una mesa para ver qué decisión iba a tomar el gobierno en relación a la vacunación. Pero deberían haberlo hecho. Para pero ordenarlo. No se hizo, pero permítame, digamos, sí. no se hizo bajo el convencimiento que el mismo gobernador estableció que él no se iba a vacunar porque entendía que era prioritario para el personal de salud. Pero o sea, él entendió que no vacunándose todos iban a seguir su ejemplo. Y de alguna manera esto no ocurrió. Ajá. Y hubo un grupo de gente que voluntariamente entendió que estaba comprendida como personal estratégico y decidió vacunarse, con la anuencia de quien debía darle la anuencia, que era el ministro de Salud,
Y por lo tanto, yo lo que planteé es, los que se vacunaron por una decisión individual, no por una decisión del gobernador, y la anuencia se la dio el ministro de Salud, convencido, como él mismo lo dijo, que eran personal estratégico. Pero debía quedar en claro, nosotros somos 9 ministros, un secretario general, prácticamente 34 o 36 secretarios de Estado y demás. Entonces no se trataba, ni le hablo de la cantidad de subsecretarios, directores y demás. Entonces esto que se estaba montando como una cuestión de que todo el gobierno se vacuna por una cuestión de privilegio era absolutamente falso. Por eso digo, y afectaba, sí, afectaba claramente, o había riesgo de que afecte justamente esa credibilidad que tiene la gente en el y la gobernador. confiabilidad. Y lo que hice es hablarle, como siempre intento de hablar, con mucha frontalidad a la gente y decirle, en primer lugar, esto no sucedió, no nos vacunamos, hay un grupo de gente que se vacunó y es el señor ministro de Salud el que sabe, el que tiene la lista y que tiene que darla a conocer, como así ocurrió. Y en segundo Debías lugar, haberte presentado con el ministro ahí al lado tuyo para que él ofrezca a la gente, al mandante. Le pedí al ministro que me acompañara, pero él tenía otros compromisos, lo señaló, otros compromisos que él entendió que eran más importantes. Y el segundo aspecto, todo el mundo tiene en claro cuando dice que se vacunen los docentes, nadie duda, saben quién es docente y demás. Que se vacune la fuerza de seguridad también nadie duda. Que se vacune el personal de salud nadie duda. Ahora, esta construcción que se armó como que se llamó personal estratégico y demás, no está claro. No está claro para la gente, no está claro. Pero entonces, sí tiene que el gobierno o el COE, que bueno, hicieron bien ustedes por eso, en darle ¿qué es esa lo que herramienta hicimos al COE? ahora para que la gente lo entiende? A ver. En vez de que la definición de quién es personal estratégico recaiga sobre una persona, como es el ministro de Salud, lo que hicimos es que recaiga sobre un órgano, que es el Comité Operativo de Emergencia, donde hay representados diputados, gente del Poder Judicial, diputados del oficialismo y de la oposición, está el Consejo Económico y Social, está el Ministerio Público, 15 personas que tienen que establecer criterios y autorizar. Al día de hoy no se autorizó a nadie, por lo tanto toda la vacunación de estratégico y a la luz concretamente de la situación que pasa con las vacunas está suspendida. Entonces, esto nos parecía importante, al gobernador le pareció importante y por eso me indicó que hiciera la conferencia de prensa que hice, pongamos claridad respecto a qué es realmente esto, mostremos la decisión. ¿Lo hicieron por convicción propia o por la urgencia de poner en evidencia eso antes que el fiscal federal Toranzo? No, nosotros comenzamos a actuar una semana antes. Una semana antes el gobernador ordenó una investigación para saber quién se había vacunado de todo el espectro de funcionarios que había de primer nivel. Ahora, esa lista de los 22 que dieron, sí, ¿es total o todavía hay algunos que permanecen escondidos? Yo no quiero hablar porque siempre, si no me ponen a mí en pero, contrapunto, pero lo que quiero decirte es lo siguiente. El ministro que por lo menos yo siento que me está diciendo perfectamente la verdad, es Ricardo Villar, Bueno, por eso te lo pregunto. ¿Yo qué le quiero decir? A ver. El ministro dio una lista de 22 personas y se lo informó al gobernador, y debo indicarte que también se lo informó al fiscal Toranzo, de las personas que él entendió que a la fecha estaban vacunados bajo ese entendimiento de funcionarios de personal estratégico. Esa es la información que el ministro da. Ahora, los otros ministros, yo no tengo idea en definitiva quién se va a vacunar o yo no sé quién se vacunó hoy. Claro. Y también para que queden claro, la información de quién se va a vacunar se carga en un sistema que se llama SISA, Sistema de Información de la Salud de Argentina. La información que está ahí, no es que yo puedo entrar, tiro un listado y veo que si vos te has vacunado, si te has hecho tal análisis, cómo te ha salido el PCR y demás. No se puede hacer eso, yo no tengo una clave para entrar a SISA y menos puedo sacar listados de allí. Entonces, es una información que tiene un nivel de protección y está muy bien que sea así, porque es información de orden personal. ¿Quién maneja? Pero tampoco, a ver, en eso hay que tener un criterio lógico. El derecho es razonabilidad y criterio.
¿Cuál es la razón para que alguien proteja mi identidad de una vacuna que me puse? Ninguna. No me afecta en mi privacidad, no me afecta en mi intimidad, no afecta el artículo 1071 del Código de Vélez cuando decía derecho a la intimidad, no. Y sobre todo, contraría los fines que tiene la ley de acceso a la información pública. La ley de acceso a la información dice específicamente las limitaciones que tiene. No estoy hablando de funcionarios, estoy hablando de la gente en general. Sí. Obviamente el funcionario tiene otra responsabilidad y por lo tanto, pero yendo a ese punto, como te digo, esa es la información que nos ha brindado el ministro a ustedes, a nosotros, a todo el mundo, de lo que había pasado de aquí para atrás. De aquí para adelante, quien va a manejar la información es el comité operativo, quien va a dar las autorizaciones y usted va a conocer antes de que se vacunen quiénes son los que se van a vacunar. Por eso dije al principio, faltó orden. Ese orden que lo acaban de poner ustedes a través de toda esta ingeniería que acaban de contarle a la gente Ricardo Villada, que a partir de ahora todo está normalizado. Así es. Ese es el tema central. Se nos va la hora y todavía tengo mucho para hablar con Ricardo Villada. Vamos a una pequeña pausa en un minuto y continuamos en Brújula en un minuto. Dale. Señores, ya estamos de retorno en Brújula Política para no dormir, disfrutando la noche, conociendo las intimidades del gobierno de Gustavo Sáenz. A poco más de un año de haber sido electo en pleno ejercicio, le tocó la pandemia y demás, hasta que explotó el famoso escándalo de las vacunas hace una semana. Ahora quiero charlar de un tema que en verdad es profundo, que nos atañe a vos, a mí, a todos como ciudadanos, que es la reforma constitucional. Nadie quiere lo que no conoce. Si yo me paro en la glorieta de la plaza y le pregunto a la gente qué es la Constitución, tal vez de 10 me conteste 1. Y si le pregunto si saben en qué consiste la reforma que se pretende hacer en Salta, de los 10 es probable que no me conteste ninguno. Es normal entonces que la ley fundamental de la provincia sea modificada solamente por los representantes de los partidos políticos que dan su respaldo, su aquiescencia al tema, o todos deberíamos intervenir para dar por lo menos nuestro punto de vista. Esa es una cosa. Si yo le pregunto a la gente en la misma glorieta, ¿usted está de acuerdo, señor, con que se rebajen los mandatos del gobernador, que en lugar de ser 12 años sea 8, que los legisladores sean 8, que los intendentes sean 8? Yo te puedo asegurar que de 10 me van a contestar los 10. Y es muy probable que los 10 me digan que sí, que están de acuerdo. Entonces, tenemos que ser bastante inteligentes para tomar eso. Ese es el eje pivotante sobre el cual debe rondar la reforma, además de los otros, que ya lo dice la 8239, que es la ley de reforma que ha sido votada a fines de febrero por la legislatura provincial, sobre los otros temas que también son importantes. Pero ahora quiero escucharlo a Ricardo Villada, que, a ver, no sé si coincido con esto primero que estoy diciendo, porque es muy importante que nos involucremos todos, ¿no? Absolutamente. Primero, creo que es bueno recordar que en nuestra provincia hubo 3 reformas de la Constitución. No es que somos una provincia que no sabemos qué son las reformas constitucionales. Sabemos tempranamente en el 86, 3 años después del retorno a la democracia, se hizo una reforma, y yo te diría que fue, creo que la primera reforma que se hizo en el país de una constitución provincial. En el 94 se reformó la Constitución Nacional, y como consecuencia de la reforma de la Constitución Nacional, en el 98 nuestra provincia se reformó nuevamente la Constitución. Fíjate, no había pasado tanto tiempo, del 86 al 94. 12 años. Del 86 al 94. Ah, no, menos. Menos todavía. Menos todavía, claro. Y se volvió a reformar la Constitución. ¿Para qué? Para ayornarla a todos los cambios que había tenido la reforma de la Nación. Claro, la última reforma desde el 2003. Y la reforma del 2003 fue concretamente para
decir que el gobernador tenía 12 años y no 8. Es decir, habló de la duración del mandato del gobernador. ¿Qué creemos nosotros en función de analizar lo que fue el análisis contemporáneo? ¿Fue bueno para la gente que haya intendentes que duren 30, 20 años en sus mandatos? ¿Fue bueno que haya legisladores que prácticamente la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores sea su casa directamente? Y no hablamos en términos personales ni de los intendentes, ni los diputados, ni los senadores. Para la gente. Y creemos que, como vos decís, la respuesta es clara. No fue bueno. Y cuando le preguntamos a la gente, los terceros mandatos de los gobernadores que tuvimos, ¿fue una experiencia buena? ¿O fue una experiencia no tan buena? También el juicio de la gente es claro. Es contundente. Contundente. Ahora, ¿qué hicimos en el año 2000? Y de este tema ya se venía hablando. Durante el año 2019, en el diálogo que tuvo el gobernador con la gente en su campaña, le dijo, si yo soy gobernador, voy a cambiar eso, porque creo que ustedes lo están pidiendo. Simplemente vamos a cortar los mandatos. Pero no le dijo, tenemos una constitución que es una porquería, hay que hacer todo de nuevo y demás, si en definitiva ya se había cambiado durante 2 veces la constitución. Tenemos una constitución buena, que tiene muchos institutos y muchas Por eso es una reforma parcial. Es una reforma acotada a lo que la gente estaba planteando y además las fuerzas políticas. Las fuerzas políticas todas, mirá, cuando inicié mi labor como ministro, el gobernador me sentó y me dijo, el principal objetivo de gestión que tenés como ministro es la reforma constitucional. Me puse a trabajar... Pero que no es una tarea menor, estamos hablando de la ley fundamental de la provincia. Me puse a trabajar y reuní todos los documentos, no solamente de los partidos políticos, de la academia, de cámaras empresarias y demás. Un expediente así, todos coinciden en que hay que limitar los mandatos. Entonces, ahora, ¿cómo viste la opinión de los partidos políticos? Eso, dame un instante porque quiero decirle, esto me escribió la gente, a ver... El gobierno se ha reunido con los partidos políticos, ha pedido la participación, la opinión de los partidos políticos, ¿lo ha hecho? Primero, hemos reunido todas las opiniones de los partidos políticos de los últimos 10 años. Hemos recogido ese núcleo de coincidencias y hemos enviado un proyecto de ley de necesidad de la reforma al Senado. El Senado ha hecho una convocatoria a la totalidad de los partidos políticos. Totalidad, no únicamente a los que tienen representación legislativa. En el Senado está volcado la totalidad de las expresiones de cada uno de los partidos. Se han hecho algunos a través de Zoom, otras en forma presencial. Todos los partidos políticos han ido y han podido decir, nosotros opinamos esto. Y después sucedió lo que debe suceder. Para que haya reforma constitucional, el 2/3 de los senadores debe estar de acuerdo y el 2/3 de los diputados debe estar de acuerdo. Por eso para nosotros era tan importante. Hay gente que dice, ¿y por qué no han discutido tal cosa? Porque no había acuerdo. Y si los diputados y los senadores no están de acuerdo, no se puede cambiar. ¿Y la opinión de los partidos políticos fue unánime? La opinión, obviamente, fue contundente respecto a la necesidad de limitar los mandatos. Creo que hubo 2 partidos, ya no me falla la memoria, en que se expresaron que no debía haber limitación, por ejemplo, en el caso de los legisladores, por ejemplo, digamos. Hay otros que... Porque me llamó mucho la atención en mi programa La Huella de televisión. Invité a los presidentes de los partidos políticos y curiosamente el presidente del Partido Justicialista, que es un partido importante por la envergadura política que tiene y por los años que gobernó, me dijo, no, yo creo que los terceros mandatos están bien. Miren cómo yo fui intendente 3 y también en Estados Unidos hay legisladores que tienen 30, 40 años legislando y dan ¿qué te puedo decir? Su impronta. Yo me quedé helado porque digo, caramba, si esta es la opinión que tiene el Partido Justicialista, estamos en el horno, ¿no? La opinión del Partido Justicialista, como de la Unión Cívica Radical y de todos
están condensadas en la documentación en el Senado, en la oportunidad en que se discutió Hay que esto, Jorge. diferenciar la opinión personal de Isa, en este caso. Claramente fue volcada o en ese momento. oficialmente ya del partido, ¿no? Bueno, pero en ese sentido, como te digo, se volcó la opinión. Avanzamos, sancionamos y muchos, y esta es una opinión personal, muy personal, como le dio un triunfo político tan importante al gobernador, que era sencillamente cumplir la palabra, empezaron a maniobrar para tratar de echar un velo de duda. Entonces, ¿en qué? Por ejemplo, digamos, y lo digo con todas las letras, el senador Leavi decía que el gobernador hacía esto para que los jueces queden para siempre, cuando en el propio envío del proyecto que hicimos a la legislatura, el gobernador con su firma plantea que él estaba de acuerdo con la forma de elección y duración de mandato que era anterior al 98, que tampoco era una presencia permanente. Otros partidos empezaron a cuestionar la forma en que se eligen los convencionales. La forma que se eligen los convencionales está en la propia Constitución. Sí. Ahí dice cómo se eligen. Los asimila a los diputados. A los diputados, bueno, exactamente. Y te digo más, en el año 2003 hubo un abogado, Sarabia Day, que fue a la corte y dijo, esto está mal, no respeta la proporcionalidad y demás, pues no vale el mismo el voto, qué sé yo, y fue a la corte. ¿Sabe lo que le dijo la corte? Y la Constitución lo dice así. Entonces... habría que reformar eso ahora, ¿no? Bueno, pero anda que pase la legislatura ese pedido de reforma, Jorge. Ese es el problema. Claro. Entonces, seamos serios en el planteo, digamos. Seamos serios en el planteo. Nosotros estamos haciendo lo que la voluntad popular nos marcó que debíamos hacer. Primero, ¿vos qué crees que opina un legislador del departamento de los Andes cuando le dicen se va a hacer un solo distrito y el voto de los Andes va a valer lo mismo que... ¿Vos qué crees que piensa? Y capaz que piensa que Lo no. mismo que piensan los salteños. El de capital. Claro, pero pero los salteños, desde que se cambió el sistema de elección del presidente, te aclaro que el presidente le es más importante ir a acordar con un intendente del conurbano bonaerense que con acá, Salta, digamos. doctor, si Bueno, somos el 3%. eso ¿no? fue la consecuencia de una decisión que en ese momento era panacea para el sistema democrático. Pero ¿qué pasa con el sistema federal? Entonces, yo no quiero entrar pero digo, es una cuestión mínimamente que se debate, digamos. Ahora, van por un lado, que la representatividad y demás, otros salieron a decir el barbarazo de que cómo la gente se va a elegir a través de los partidos políticos. ¿Quién se va a presentar a la elección? ¿Una cooperativa? Para constituyentes. No, para cualquier cosa. Ajá. En nuestro sistema político. Pero ¿y cómo se va a elegir entonces? Pero de la misma manera que se eligió en el 2003, Sí. en donde el propio hermano de José Urtubey fue convencional. Pero los partidos políticos Pero, no perdón, se los puede Jorge, anular. Pero por eso te digo, ahora, ¿qué es lo que pasó en una reforma a la que yo me le saco el sombrero, como es la del año 98? Los partidos políticos, en el entendimiento de la estatura institucional que tenía este acto, dijeron, vamos a convocar a gente realmente que tiene un conocimiento, que tiene una prédica, que sabe de esto, y no únicamente a gente que milita o que participa de los partidos políticos. Esto ya sucedió, pero no quiere decir que hay que erigir otra forma. Los mismos partidos políticos, mirá, en el 2003, le escuché por ejemplo a la fiscal Simense, Sí. en el 2003 fue convencional el contador Armando Simense, el papá. Y no pertenece a ningún partido político, pero por la jerarquía, por lo que él significaba como dirigente de una organización intermedia, lo convocaron a participar. ¿Vos lo viste después al contador Siemens No, participar en ningún nunca lo acto vi. político? No. En ninguno más. Pero está bueno que eso sea así. Claro, está ¿Cómo no va a estar buenísimo bueno? que Claro. así. Pero te quiero decir, ¿qué es lo que veo Hay de gente muchos de valía. partidos y sectores Claro. que, entre comillas, han empezado a tratar de escarbar para ver cómo esto no se constituye en lo que se supone que debería ser el triunfo de todos? Claro. Si todos Pero ahí hay un estamos de tema, acuerdo. Ricardo. Este es un tema central. Por eso es importante que nos involucremos todos.
para darle y otorgarle credibilidad a esta reforma, que no haya picardías donde después tengan que ir a la Corte, a que la Corte, según su leal saber, interprete lo que ha querido decir el constituyente o el espíritu del constituyente, la reforma tiene que ser clara, tiene que estar hecha de buena fe y tiene que estar patrocinada por los mejores hombres de Salta, ya sea que estén en los partidos políticos o puedan venir, como planteaste el caso a modo de ejemplo de Simensen. Hoy, en el día de hoy, me reuní con el Colegio de Magistrados, Ajá. con todas las autoridades del Colegio de Magistrados. ¿En qué quedamos? Vamos a hacer un debate, porque también, después de la reforma del 98, la Federación Argentina de Magistrados dijo, la reforma que se hizo en el 98 en Salta es inconstitucional. Fueron a la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, esto es un tema de Salta. Vino acá a Salta. Los jueces de la Corte no podían decidir sobre ellos mismos. Nombraron conjueces. Sí. ¿Y sabe lo que dijeron los conjueces? Tienen que el Poder Constituyente resolver este tema. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué pusieron en discusión este tema? Sencillamente porque la misma justicia y el mismo accionar de los magistrados. Es por el tema de la duración de los mandatos de los jueces. Ahora, Entonces, sí. ¿qué es lo que te quiero decir? No es una cuestión de los partidos políticos. Claro que lo vamos a discutir con absolutamente todo el mundo, pero no haciendo lo que algunos pretendían que hagamos, de entrar como en un cantón de discusión, entonces iban a pasar los meses, iba a ocurrir lo que ya venía ocurriendo. Claro, la reforma Entonces, no puede ser barateada, entrar en la discusión pero no solamente barateada, sí, sino también yo quiero serle claro a la gente, nosotros somos de hechos. Entonces, no nos vamos a dejar que porque nos dicen una cosa, la otra, nos dilatan el tiempo y después íbamos a quedar, porque imagínense si ahora le decíamos a la gente, no, lo que pasa es que vamos a hacer 3 meses de discusión y después vamos a ver. Entonces la gente va a decir, pero estos tipos han dicho que en los 2 primeros años hacían la reforma para que se limiten los mandatos. La gente tiene un pensamiento simple. O se limitan los mandatos o están embromando. O se cumple la palabra o no se cumple. No se cumple. Listo, no hay Entonces, otra. ¿para qué esta reforma? Para limitar los mandatos. Y eso es lo que estamos haciendo. Y Es el eje. Me voy porque me están haciendo señas de todas partes. Nos entusiasmamos. Nos entusiasma porque nos encanta el tema, Sí. porque es importante que nosotros estemos hablando, vos y todos, de esto que es apasionante, la reforma de la ley fundamental de la provincia. Ver cómo está Salta, la salud del gobierno de Salta, que seguramente va a repercutir en la salud de todos nosotros. Gracias, Ricardo, como siempre. No, como siempre, un gusto de poder charlar, de que la gente nos escuche y siempre un gusto hablar contigo, Jorge. Como te digo siempre, para jamás perder el rumbo, Brújula, hasta la próxima semana.